Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios siga llenando tu corazón de su paz. 16 de marzo 2021. Primera lectura. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hasta el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 45. Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso, no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios, el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. Evangelio, Juan 5, versículo 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina
cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Me da gusto en poder compartir la palabra de Dios un día más con ustedes. Hermanos, hoy nos habla el Evangelio sobre este enfermo que tenía 38 años, esperando ser sanado y esperando meterse a la piscina, al agua, cuando se agitaran las aguas. Porque cuenta la leyenda, cuenta la palabra de Dios, que cuando se agitaban las aguas en esa piscina, que era llamada Betesda, dice que el primero enfermo que entrara se sanaba. Dice que este enfermo tenía 38 años allí, enfermo. Hermanos, este enfermo es representación de Israel. ¿Recuerdan cómo Israel duró más o menos aproximadamente 2 años transcurriendo entre la salida de Egipto cuando eran esclavos, cuando Moisés los sacó del poder del faraón? Más o menos duraron algunos 2 años en ese transcurso hasta que llegaron a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, mandan unos espías, creo que eran 12, para investigar la tierra, para ver quién vivía allí, cómo era la tierra que Dios tenía preparado para ellos. Ellos regresan y regresan asustados, porque había gigantes, había personas muy fuertes, y ellos les da miedo y dicen: no vamos a poder, no vamos a entrar allí. 10 se echan para atrás y solamente 2 personas, uno de ellos Josué y otro más, sí querían entrar, sí creyeron en Dios. Entonces Dios los castiga por 40 años en total, que estuvieran rondando, vagando en el desierto. Entonces, básicamente fueron 38 años más los que duraron en ese desierto, esperando el castigo, que se terminara el castigo de Dios. Hermanos, este enfermo simboliza a Israel, esos 38 años que duró Israel en el desierto por no haber creído en Dios. Ahora, algo muy interesante en este enfermo. Fíjense cómo le dice Jesús. Después se lo encuentra en la tarde, dice, en el templo. Le dice el Señor. Fíjense, le dice: más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Qué interesantes estas palabras de Jesús, hermanos. Dice: no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Esto nos dice, hermanos, de que el pecado tiene mucho que ver a veces con las enfermedades. No siempre, pero a veces. No peques más, no sea que te vaya a suceder
algo peor. A veces nuestro odio, nuestra amargura, resentimiento o falta de perdón se pueden convertir en enfermedades, cáncer, diabetes, alta presión, yo no sé, inmensidad de enfermedades que hay. Por eso nosotros debemos de vivir siempre libres de pecado. Debemos de vivir siempre arrepentidos, siempre confesados, siempre al tanto, siempre pensando que es necesario arrepentirnos. Y fíjense cómo en la primera lectura, hermanos, nos habla de un río que sana, un río que lleva aguas medicinales, aguas que sanan, aguas que dan fruto. Y como en el Evangelio también nos habla también de agua nuevamente. Nos habla de agua que sana a los enfermos. Pero este río que está en la primera lectura, en el profeta Ezequiel, dice que sale un río del templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? El templo de Dios es Cristo. Cristo es el templo. De Él sale agua que sana, agua que libera, agua que da frutos, que hay árboles verdes por todas las orillas, hay muchos peces. Dice, todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso para mí significa, dice, todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente de agua vivirá. Todo ser viviente que se mueva donde pasa el torrente. En otras palabras, toda persona que se mueva en Cristo Jesús. Cristo es esa agua viva. Toda persona que viva en Dios. Toda persona que siga a Dios. Toda persona que viva en la oración. Toda persona que viva en la presencia de Dios. Toda persona que trate de seguir a Dios, que trate de entregar su vida a Dios, toda persona que trate de vivir el testimonio de Cristo Jesús, dice, vivirá. Vivirá. Hermanos, hoy pidámosle al Señor y digámosle, Jesús, que este río, Señor, que sale de tu templo, de tu corazón, pase, porque aquí dice que pasa por muchos lugares, pasa. Y fíjense cómo le dice el profeta Ezequiel, dice, el hombre que se me apareció, dice, midió 50 metros y me hizo caminar y me llegaba el agua a los tobillos. Dice, midió otros 500 metros más y dice, me llegaba el agua a las rodillas. Dice, midió otros 500 más y me llegaba el agua a la cintura. Dice, al momento que yo ya no tocaba el fondo. Hermanos, esto quiere decir que entre más nos sumergemos a Dios, entre más nos metemos en la oración, entre más nos metemos en la palabra de Dios, más el Señor nos da de su amor, más el Señor nos da de su presencia. Entre más nosotros estemos en las cosas de Dios, más Dios nos va a dar de su bondad, de su poder, de sus dones, de sus carismas, de sus visiones. Entre más se metía, entre más caminaba el profeta Ezequiel, más le iba subiendo el agua, más se iba hundiendo en ese río de Dios. Hoy el Señor te invita a ti y a mí a meternos más cada día en su palabra. No solamente escuchar el Evangelio, sino que tú también cuando tengas chance, abre tu Biblia. Cuando tengas una oportunidad, escudriña las Escrituras. Ábrela tú mismo, ya sea en tu celular o ya sea en tu libro de la Biblia. Vamos a indagar más en la palabra de Dios. Vamos a indagar más en la oración. Vamos a meternos más en el Espíritu Santo. Vamos a pedirle más a Dios. Dile, Señor, quiero más de ti. Quiero
conocerte más, quiero experimentarte más, quiero sentirte más, quiero, Señor, meterme más en tus cosas, servirte más cada día. No quiero ser un católico tibio, no quiero ser un cristiano que vive a medias, que a veces sí y a veces no estoy en tus cosas, no, a veces sí y a veces no estoy en tu camino. Señor, ayúdame a sumergirme más en tu palabra y en tu Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, tú eres nuestro pastor, que nos guías por el sendero del bien, por el sendero de la santidad. Señor, hoy queremos tomar esa decisión de estar contigo. Hoy queremos tomar esa decisión de no estar en contra de ti. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por verdes praderas me hace reposar, aguas tranquilas Él me llevará. Me da nuevas fuerzas y me lleva al buen camino, glorificando su santo nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, siempre estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Dile al Señor en este día: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hoy el Señor te invita a que le des el 100% de ti, a dejar la tibieza y a entregarnos completamente a Él. Dios te siga llenando de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.